Hola, bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo, donde hoy vamos a hacer un gran viaje entre el Reino Unido y la Jerusalén de los tiempos del mandato británico, pasando por la península ibérica de norte a sur y viceversa, en tiempos de la guerra civil, de la Sierra de Ronda a los picos de Europa, pasando también por el centro, Toledo. Vamos a hacer un poco un resumen de la vida y obra de uno de los chicos de la escuela de Whitechapel, una escuela que tanto gustaba a un pintor de sonidos llamado David Bowie. De hecho, sus herederos subastaron no hace mucho en Sotheby's algunas obras de Bowie que tenían también cuadros de este pintor que, como decía Valle Inclán en aquel soneto, era cubista, futurista y estridente. Pintor, docente, anarquista, ortodoxo, llamado David Bomberg. Bomberg era el undécimo hijo de un matrimonio de migrantes polacos dedicados a la peletería que se habían radicado en el Reino Unido, concretamente en Birmingham, donde nace en 1890 su hijo David. En 1895, no obstante, toda la familia se va a trasladar a Londres y concretamente al barrio del East End de Whitechapel, que en esa época está sobrecogido por los crímenes de Jack el Destripador. En esa época, esta zona de Londres era un barrio proletario que era centro de la comunidad judía londinense, donde se gestará este movimiento entre escritores, pintores y gente del mundo de la cultura que por una convención crítico-didáctica llamamos los chicos de Whitechapel. En 1911, y una vez que queda claro que el niño tiene talento, y ante las dificultades económicas que tenía la familia, el gran retratista del siglo XIX, John Singer Sargent, en compañía de la Asociación de Ayuda para la Educación de los Niños Judíos, le consigue una beca para matricularse en la escuela más perfecta para la realización de estudios de bellas artes, de Slade. Y allí conoce a quien será su gran amigo, Isaac Rosenberg, que tendrá una unión fantástica hasta que Rosenberg fallezca. En 1912, Bomberg hace una entrada triunfal con una exposición en Londres acerca de los futuristas, donde cuelga un cuadro hoy colgado en la Tate Gallery, que se titula La visión de Ezequiel, donde queda muy claro que este nuevo pintor ha entendido a la perfección y ha mezclado de manera sabia las grandes corrientes vanguardistas de este momento y mezcla la geometría del cubismo con la energía del futurismo. Después vendrán los problemas porque al año siguiente es expulsado de la Academia de Bellas Artes por ser extremadamente radical y aunque mantiene una breve relación con el grupo de Bloomsbury, rápidamente se siente desencantado de este ambiente y realiza un viaje a Francia que va a ser
el colofón de su estudio de la pintura, conociendo no solamente la pintura, sino también cultivando la amistad de pintores de la talla de Modigliani o de Picasso. Regresa a Londres, tiene una exposición que es todo un éxito, y que sea un éxito significa que consiguió vender 2 cuadros, y se casará justamente en el año de 1914, poco antes de tener que servir al Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. Bomber luchará en el frente occidental junto con Rosenberg, que fallece en la contienda, y por estas dos cosas, tanto por la guerra como la pérdida de su gran amigo, en 1919, al final de la guerra, tendrá un momento decisivo en su trayectoria vital, que es irse a Jerusalén en 1923 y hasta 1927, los primeros años del mandato británico en el tierra de Israel. Y allí va a ocurrir algo. Abandona el constructivismo de corte soviético para dedicarse al paisajismo de la más neta tradición inglesa. Hay un catálogo de una exposición que se le realiza en 1983, una retrospectiva en el Museo de Israel, donde aparecen todas las muestras de paisajes de Jerusalén con vistas desde Arachofim, la piscina de Ezequías, o las vistas desde Abu Tor al monte Sión. También pasará 6 meses en Petra, donde también va a pintar carboncillos y acuarelas muy delicados. En 1927, no obstante, regresa a Londres con una paleta donde ya está muy claramente su evolución al expresionismo, y que es además una evolución que parece ser lógica, porque es de lo que le pasó a otros pintores judíos como a Soutine o a Chagall, que pasaron del cubismo en una primera etapa al expresionismo. Y además en el caso de Bomberg, también con temas tremendamente judíos, como por ejemplo uno de sus mejores cuadros, el Shema Israel, una oda a el monoteísmo. Después de darse cuenta de que en Londres no había sitio adecuado para sí mismo, se va a trasladar a Toledo, donde pintará 12 luminosas obras que van a ser expuestas en la Galería de Bloomsbury en 1932 y que hoy pertenecen a la Tate Gallery. En esta época es cuando se casa con su segunda esposa, Lillian Hall, y ambos en 1934 irán a pasar 18 meses a la sin igual ciudad de Ronda, donde nacerá su hija, Diane, y donde abandonarán por tener problemas económicos graves, incluso para pagar el alquiler de su vivienda. Abandonan para irse ni más ni menos que a los picos de Europa, concretamente a una aldea llamada Linares, en el desfiladero de la Ermida, que pertenece a Cantabria, pero que, por lo que aparece en sus diarios, el pintor pensaba que pertenecía a Asturias. Allí va a pasar 4 meses haciendo carboncillos y acuarelas, cometiendo locuras como excursiones de 2 semanas en burro por los riscos de los picos de Europa, y
Da la casualidad de que estamos en la época de la Revolución de Octubre de 1934 y en 1935, dándose cuenta, a pesar de que no hablaba el idioma, dándose cuenta de que lo que venía era la guerra civil, sale por el puerto de Santander hacia Londres y, como consta en sus diarios, añorando una paz y una libertad que nunca más volverá a encontrar como la que encontró allí, en lo que él llamaba Asturias, que era Cantabria. Bomber escapó de la guerra civil, pero se encontró con la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos del Blitz en 1941-1942. Además de esta terrible situación, es un hombre de 50 años, es padre y no tiene medios de manutención. Y lo único que consigue es trabajar como profesor de dibujo por horas en barrios proletarios y luchando con las frustraciones generadas de los contactos entre galeristas, marchantes, y todo esto le conduce a una depresión que parece ser que obstaculiza bastante su obra, su pintura, hasta que consigue mejorar, ser un profesor en un politécnico donde conoce a dos pintores, Leo Kossow y Frank Auerbach, con los que formará un grupo con los que realizará interesantísimas expediciones pictóricas por la campiña inglesa, por Devon y por Cornualles. Y en 1948, a instancias de su segunda esposa, Lilian, se van hasta Chipre, donde van a buscar la luminosidad mediterránea, pero es el momento ya crepuscular de la vida de David Bomberg, que es allí donde va a realizar los últimos cuadros, unos cuadros preciosísimos, pero los últimos, y al volver a Londres estalla una crisis con su mujer que pretenden solucionar, reinstalándose en 1954 de nuevo en la ciudad malagueña de Ronda, donde se instalan en una casa de muy pocas condiciones de habitabilidad, pero con unas vistas que ni siquiera tenía el Hotel Reina Victoria. Él en Ronda no tiene mucha integración social, le llaman el raro, no consigue dominar el idioma y además tiene un disgusto por una exposición que se le hace también de nuevo en la Tate Gallery, en donde para su estupefacción solo cuelgan un carboncillo. De toda su obra, un carboncillo. Recae en la depresión y esto le lleva a enfermar gravemente, sale por Gibraltar hasta Londres y 2 días después de haber llegado al Reino Unido, el 14 de agosto de 1957, fallece. Bomberg caerá en el olvido total del mundo artístico británico hasta que años después, en una época que va entre 1977-80, el germen de la nueva ola británica, ciertos personajes de la cultura londinense, como puede ser, por ejemplo, David Bowie, recupera a Bomberg y a todos los pintores de la escuela de Whitechapel, los chicos de Whitechapel, y coleccionará sus cuadros y claro, lo que hace un icono de la cultura del rock pop en esta época, lo va a hacer también mucha gente
más. Uno de los cuadros que tenía en posesión, uno de esos cuadros que fue subastado en Sotheby's por 353.000 libras esterlinas, era el maravilloso cuadro que pintó en el pueblo de Linares, en Picos de Europa, Tormenta en la montaña asturiana. Y esto es todo por hoy en Aumam, Historias del Arte y el Judaísmo. En un próximo programa, una historia completamente distinta.